Muy bien. Bueno, ahí ya ven mi presentación, ¿verdad? Ya, doctora. Ya, doctora. Perfecto. Bueno, les voy a platicar qué es la caries. La caries es una enfermedad infecciosa transmisible que se puede transmitir de boca a boca y de diente a diente. La causa una bacteria específica. ¿Qué bacteria va a ser? El Streptococcus mutans en particular. Eh, Esta caries también es una enfermedad multifactorial. Necesitamos 4 factores para que se presente. Y ya la unión de estos 4 factores pues nos va a traer como consecuencia una caries. La caries, el término caries proviene del latín, significa podredumbre, y es que anteriormente se pensaba que estaban los dientes podridos o hasta los tejidos duros. O sea, también decían que estaban el hueso estaba podrido, y entonces le atribuían ese término, caries. Entonces, la caries en particular será también el proceso de desmineralización de los tejidos duros del diente, dejando como consecuencia una cavidad en la superficie dental. Y en esa cavidad va a haber un tejido reblandecido que va a ocupar ese tejido reblandecido, va a estar colonizado más bien por bacterias, y esas bacterias pues van a seguir secretando ácidos, y esos ácidos que generan las bacterias generarán justamente este proceso carioso. Entonces, caries, enfermedad infecciosa, transmisible, producida por una bacteria específica que es el Streptococcus mutans, y que cuando nuestro huésped tiene una resistencia menor ante la agresión de estos ácidos que generan las bacterias, generará entonces este estado de enfermedad. Necesitamos 4 factores para que se presenten este proceso sobre los dientes. El primero va a ser que nuestro huésped sea susceptible, o sea, nosotros. Esto vamos a tener, tiene que ver con cómo cepillamos nuestros dientes, si tenemos buena o no buena higiene bucal y la formación de placa dentobacteriana, si tenemos una buena defensa en la saliva, y si también esa saliva está actuando como haciendo un efecto buffer sobre las estructuras sobre la parte interna de nuestra boca, o sea, generando una neutralidad sobre nuestra saliva. La otra será la morfología que tienen los dientes. Hay dientes que tienen mayor profundidad en los surcos y fosetas que separan nuestras cúspides dentales, y esos surcos profundos van a generar justamente mayor susceptibilidad a la caries, porque vamos a retener mucho más placa dentobacteriana. Las bacterias van a quedar atrapadas en ese espacio, y entonces vamos a generar mayor riesgo ante este proceso carioso. La microflora. Hablando en particular de la microflora, ya dijimos que el Streptococcus mutans es el principal y el más virulento microorganismo responsable de la caries, pero tenemos otros microorganismos que van a participar, como van a ser el Lactobacillus, Actinomyces, otros tipos de Streptococcus como el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus mitis y la Rhotia dentocariosa, que son los Streptococcus en sí van a ser los que van a ser más susceptibles, pero en particular el Streptococcus mutans. Entonces, el Streptococcus mutans es el principal y más virulento microorganismo responsable de la caries. Ahora, en cuanto al sustrato, se ha demostrado que si nosotros tenemos un aumento en la dieta cariogénica, o dieta en azúcares, vamos a generar mayor infección. Y eso es por la relación que tiene la bacteria con los alimentos con glucosa, o con sacarosa más bien, que se pueden transformar tanto en glucosa como en fructosa, o en glucano y en fructuano, y esos van a ser responsables, uno, a la adhesión de la bacteria más a la superficie dental, y dos, van a servir como un reservorio de energía. Y entonces, al tener un reservorio de energía gracias a esta dieta cariogénica, pues vamos a tener un aumento en la infección
de los dientitos. Todo esto está relacionado también con el tiempo. Si nosotros dejamos este sustrato, esta microflora actuar durante mucho tiempo y eso se queda dentro de la placa, que es en las superficies de los dientes, durante más de 30 minutos, estas bacterias van a comenzar a secretar los ácidos, en particular el ácido láctico, que va a ser el responsable de generar esta infección, ¿no? Y entonces, al generar esta lesión cariosa, ya que está generando en la cavidad, pues va a penetrar mucho más fácil al diente y va a ser mucho más fácil que se destruyan los tejidos duros de nuestro diente y los tejidos, pues, de soporte también, en menor medida. Entonces, ya dijimos que para que se dé nuestra caries, pues necesitamos estos 4 factores al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Uno, pues que nuestro huésped sea susceptible. 2, que tengamos una microflora bucal cariogénica presente, Streptococcus mutans en particular, un sustrato apropiado y que todo este sustrato debe estar un tiempo determinado. El sustrato tiene que ver con la placa dentobacteriana, la placa tiene que ver con el huésped, también la placa dentobacteriana tiene que ver con las bacterias y todos estos tres tendrán que tienen que ver con el tiempo en el cual está presente en la cavidad para que pues, se genere este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, los factores relacionados con el huésped. Uno de ellos, pues ya dijimos que es la saliva. La saliva ya la habíamos platicado cuando hablamos de las glándulas salivales. Era una solución supersaturada de calcio y fosfato que vamos a tener por flúor, proteínas, enzimas, inmunoglobulinas, glucoproteínas, que van a ser elementos que van a evitar y a proteger tanto las superficies de las mucosas, hidratar las mucosas, como también la de evitar que se formen lesiones cariosas sobre las superficies de los dientes. Pero ¿para qué sirve también la saliva? Aparte de reducir, digámoslo en sí, los ácidos que generan las bacterias, neutralizando, como acá, entonces va a controlar nuestro pH de nuestro medio bucal, ¿no? Y entonces el pH de nuestra saliva tiene que ser aproximadamente de un 6 a un 7, ¿de acuerdo? Y la manera en la que trabaja nuestro pH, nuestra saliva como agente de defensa ante las bacterias es que neutraliza los ácidos que generan las bacterias. Los ácidos elevan entonces el pH salival y entre más tiempo tengamos el pH salival elevado, más ácido, esos ácidos que ya dijimos que es el ácido láctico en particular, se va a quedar sobre la superficie dentaria y va a generar este proceso de desmineralización del diente. Al generar este proceso de desmineralización del diente, va a haber una mayor adhesión sobre la superficie de los dientes y eso va a generar una entrada, una libre entrada a la segunda cápita de nuestro diente, que es la dentina. Y en esa, como tenemos túbulos dentinarios, se van a alojar fácilmente las bacterias y va a ser mucho más difícil quitarlas, ¿no? O eliminarlas. Entonces, la saliva generará justamente el efecto de neutralizar los ácidos que generan las bacterias y eso pues traerá como consecuencia una deficiencia o va a bajar, digamos así, el pH de nuestra saliva y evitará que la bacteria se siga reproduciendo porque la saliva necesita también o está más cómoda en un medio ácido. Si no está en un medio ácido, no va a reproducirse de manera correcta o no va a tener los medios adecuados para poder crecer y además que la dieta cariogénica también ya no va a estar tan presente y entonces vamos a tener una disminución en el flujo de bacterias y eso generará pues una defensa sobre a los dientes gracias a la saliva, pues ante las bacterias que causan la caries. La saliva entonces es importante para hacer un balance ácido básico en el medio bucal, pero también de la placa dentobacteriana. Para esto debemos de saber que nosotros generamos una placa dentobacteriana sobre las superficies de los dientes. La saliva genera
una ligera película sobre la superficie de los dientes que se llama biopelícula o biofilm. Ese biofilm está generado o está hecho por una red de proteínas de la saliva. Esas proteínas se unen y forman, digamos que una pequeña red. A esa pequeña red se adhieren bacterias, se adhieren restos celulares, se adhieren restos epiteliales, se adhiere alimento y generará una placa. Esa placa se va llenando de todas estas estructuras que ya mencionamos y se va formando una masa fina sobre la superficie de los dientes. Esa masa fina que ya está adherida al diente a partir de la primera película, que es el biofilm, comenzará a madurar y se puede y entre más tiempo esté en la superficie del diente, más bacterias vamos a tener y más espesa se va a hacer esta placa. Se puede calcificar o mineralizar también esta placa gracias a los minerales que tenemos en la saliva. Entonces, al pasar esa placa en la superficie dental por más de 15 días sobre esa superficie sin haber pasado o sin haber removido esa placa, se transforma ya en en lugar de ser un depósito blando, será un depósito mineralizado o un depósito sólido y se convierte en cálculo dental o sarro. Entonces, la placa bacteriana es un indicativo o es un medio por el cual las bacterias se van a adherir a nuestro diente. Uno, pues necesitamos que se genere placa, ese biofilm, gracias a esas proteínas, pero también la misma bacteria va a tener unas proteínas que se van a adherir a el diente, a la superficie dentaria, y el que tiene mayor mm, mayor susceptibilidad a adherirse o se adhiere más fácil a la superficie del diente es justamente el Streptococcus mutans, porque en su interior tiene unas proteínas que se llaman adhesinas, que justamente van a hacer que se adhieran firmemente a la placa dentobacteriana, que se adhieran a ese biofilm que se formó sobre la película, protegiendo al inicio de la saliva. Se van a adherir por una fuerza que está acá, por esta acción que se produce por un reconocimiento molecular, se dice, y entonces por unas cargas electrostáticas de las proteínas de la saliva y de la bacteria se adherirán, o sea, se van a juntar más fácil de la saliva y de la bacteria y entonces se va a literalmente adherir el microorganismo a la superficie del diente. Por eso Streptococcus mutans es muy virulento, porque tiene esa adhesina y entonces colonizan las bacterias esa superficie dentaria y además tiene uno que empieza a generar más ácidos porque es más ácido, entre más ácido esté el ambiente, mucho más cómodo esté, más se puede reproducir y más fácil se va a adherir. Además de que si le agregamos carbohidratos o le agregamos sacarosa o glucano y fructuano, si le agregamos estos carbohidratos van a hacer que sean reservorio de energía para estas bacterias para seguir sintetizando más ácidos y además nos van a ayudar a que no, reservorio de energías y dos, a que esas proteínas se adhieran más fácil al diente. Entonces, las azúcares van a hacer que esas adhesinas sean todavía más susceptibles a esas cargas electrostáticas y se adhiera mucho más rápido al diente la bacteria. Por eso, entre más dieta cariogénica tengamos, más fácil se van a adherir las bacterias y es más fácil que tengamos caries. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros mezclamos en la saliva una concentración, como ya les platicaba, de flúor, que ya teníamos flúor en la saliva, pero si le agregamos flúor a nuestra saliva, vamos a fortalecer los cristales de hidroxiapatita para formar fluorapatita. Y esa fluorapatita hace más resistente los prismas del esmalte a los ataques de los ácidos que generan las bacterias. Y entonces el flúor va a servir o va a tener un efecto remineralizante, generará más minerales como la fluorapatita para fortalecer esa superficie de los dientes y evitar que los ácidos la destruyan más fácilmente. El pH de nuestra saliva, después de que nosotros comemos,
desciende. Y esto es porque pues, se vuelve más ácido. Si nosotros seguimos consumiendo ácidos, nunca vamos a detener ese pH de nuestra saliva y nuestra saliva siempre va a estar ácida. Entre más ácida sea nuestra saliva, más fácil o más fácil, uno, se van a adherir las bacterias, dos, más reservorio de energía vamos a tener y tres, más placa dentobacteriana se va a formar. Y entonces eso será un agente o un espacio propicio para que se genere la caries. Si nosotros después, naturalmente después de 30 minutos, dejamos de consumir carbohidratos, va a descender ese pH. O sea, la saliva va a neutralizar esos ácidos, pero lo importante es no estar seguir consumiendo estos carbohidratos para que se siga manteniendo el pH en la boca. Se ha demostrado entonces que los primeros 30 minutos son los más importantes para eliminar ese biofilm y esa biopelícula que se forma con esos azúcares y evitaremos que se reproduzcan las bacterias y es por eso tanto el énfasis de que debemos de cepillar nuestros dientes después de comer, porque después de comer nuestro pH salival siempre decrece y no retorna a sus niveles hasta 30 minutos después. Es ahí cuando comienza ya la síntesis de o la formación de esos ácidos lácticos y generarán pues ya la acidez sobre la superficie de los dientes que comenzará a desmineralizar el dientito. En la saliva, además de todas esas proteínas que ya habíamos hablado con actividad antimicrobiana, vamos a tener la defensina. La defensina o la beta-defensina es la que va a ayudar a inhibir la formación de esa placa dentobacteriana sobre la superficie de los dientes. Entonces, si nosotros evitamos que se forme una placa dentobacteriana sobre las superficies de los dientes, pues obviamente vamos a evitar a quitar uno de los factores que son responsables de generar caries. Entonces, al nosotros eliminar la placa dentobacteriana, eliminaremos el factor o uno de los factores principales para la adhesión de las bacterias sobre las superficies de los dientes. Si la bacteria no se adhiere, pues no vamos a tener problemas de caries. Ya dijimos que los responsables eran Streptococcus mutans, Streptococcus mitis y Rotea dentacariosa y que, pues bueno, el Streptococcus mutans era el más virulento y el que más se asociaba a la caries. Ya dijimos que porque colonizaba nuestra placa dentobacteriana y necesitamos esas adhesinas para que se adhieran justamente a la superficie de los dientes por ese fenómeno de reconocimiento de las proteínas de la saliva con las proteínas de la bacteria y que iban a llegar pues justamente a adherirse por cargas electrostáticas para pues eh, adherirse ya a la superficie dental y ahí sintetizar o comenzar a sintetizar o deshacer o formar los productos de desecho que serán pues obviamente ese ácido láctico. Este Streptococcus mutans tendrá 5 factores de virulencia. Uno es la acidogenicidad, otro es la aciduricidad, acidofilicidad y síntesis de glucanos y fructanos y la producción de dextranasa. La primera, que es la acidogenicidad, es que el estreptococo va a fermentar las azúcares de nuestra dietita para generar justamente ese ácido láctico como su producto final del metabolismo. Esto va a hacer que descienda nuestro pH y que comiencen esos ácidos a desmineralizar la superficie dural de nuestro diente, que en particular hablaremos del esmalte como la primera capa que cubre nuestros dientes, pero también el cemento y la dentina van a sufrir este proceso de desmineralización. La aciduricidad. Esta es la capacidad de producir ácido en un medio todavía más ácido. Ya dijimos que el estreptococo va a estar en un medio ácido y entre más ácido esté el medio, pues más cómodo se va a sentir y va a producir más ácido para pues estar todavía más cómodo. Y ahí se va a reproducir. La acidofilicidad es que el estreptococo va a resistir justamente a esos ácidos y se va a volver, digamos que más resistente ante la defensa que tiene la saliva y eso generará pues una resistencia, digamos, a las proteínas de la saliva y no se podrá neutralizar la saliva ácida bueno, no se podrá neutralizar el pH de nuestra saliva y continuará nuestro pH ácido.
La síntesis de glucanos o fructonos es que por medio de estas enzimas, que es el glucosil y fructosil transferasa, se van a producir polímeros que son los glucano y el fructono, y a partir de ellos, las bacterias, uno, se van a adherir al diente y dos, van a ser como van a servir como reservorio de bacterias. Entonces, el glucano y el fructono proviene de la sacarosa y esos son pues, los azúcares simples. La producción de dextranasa. Las bacterias tienen una capacidad de sintetizar y liberar tres tipos de enzima: la dextranasa, la gluconohidrasa, hidrolasa, perdón, y la mutanasa. Estas están en la superficie de la bacteria. Entran en contacto con el glucano, lo hidrolizan y así facilitan el paso de productos y la hidrólisis hacia el interior de la bacteria. Entonces, este glucano va a ser necesario para la bacteria para que llegue la nutrición de los carbohidratos hacia la parte interna y entonces la nutra literalmente. Entonces necesita la bacteria producir dextranasa que ayude a llevar las azúcares al interior de ellas y entonces utilizarla como medio de energía. Esos son los 5 factores de virulencia que tiene este Streptococcus mutans. Pero ya dijimos que necesitamos obviamente esa dieta cariogénica, ese sustrato. Entonces, el consumo de estas azúcares simples, la sacarosa, va a formar estos dos monosacáridos, la fructosa y la glucosa, que ya dijimos que se consideraban el sustrato más cariogénico, porque gracias a su metabolismo va a producir ácidos. El metabolismo del Streptococcus mutans produce ácidos que después van a ser utilizados como energía, ¿de acuerdo? Como alimento y como cómo ayudará a adherirse a la bacteria a la superficie del diente. Entonces, este sustrato será el indicado para que se comience la colonización de bacterias, se una firmemente al diente, inhibe las propiedades de difusión de la placa dentobacteriana proveniente de la saliva y entonces comenzará el proceso de desmineralización y síntesis de ácidos, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos que las bacterias necesitan el azúcar para poderse adherir y poderse reproducir y poder generar un ácido láctico, pero tenemos la saliva que está ayudando y preferentemente tenemos, o gracias a la limpieza bucal, aquí yo agregaría un cepillito dental, a la limpieza bucal y al agregado de flúor a la saliva y a los dientes, pues ayudará como un escudo protector sobre los dientes. Entonces, el sustrato, el microorganismo y el huésped serán de los tres mecanismos principales. Pero ya les decía, necesitamos el tiempo. Después de 30 minutos es necesario eliminar esa placa dentobacteriana que ya se formó sobre las superficies de los dientes. Obviamente se formó cuando nosotros comemos alimentos. Entonces, si nosotros estamos con un constante acumulación de placas sobre las superficies de los dientes, no podremos eliminar uno, los ácidos de las bacterias, perdón, y todos los restos alimenticios, y por lo tanto generaremos un biofilm mucho más amplio, una biopelícula y después una placa dentobacteriana mucho más espesa que conforme van pasando los días se va mineralizando y entre más tiempo pasa esa mineralización será mucho mayor hasta que se adhiera firmemente al diente y la única manera de eliminarla sea raspando el diente para eliminar esta biopelícula o esa placa dentobacteriana mineralizada que sería el cálculo dental o el sarro. ¿De acuerdo? Entonces, la placa dentobacteriana es muy, muy importante para que evitemos la, para que evitemos justamente la producción de la caries, ¿de acuerdo? O la formación de la caries, más bien. Acá. Entonces, pues ya dijimos, anteriormente ahí sí ven, ¿no? Mi presentación. Ya dijimos que entonces, pues la caries era este proceso patológico de destrucción de los tejidos dentales, es irreversible y es multifactorial. Anteriormente encontrábamos en 1960 un médico que se apellidaba Keyes, o Keys, mencionaba que necesitábamos tres factores importantes: el huésped,
el sustrato o la dieta y el microorganismo. Después ya en los 80 se agregaron justamente el tiempo, porque si no tenemos, aunque tengamos estos tres factores, si no tenemos el tiempo que deje actuar a estos microorganismos a generarse o a adherirse a la biopelícula y comenzar a sintetizar, bueno, a generar como producto de desecho el ácido láctico y que ese ácido láctico se adhiera a la superficie del diente y comienza el proceso de desmineralización, si no dejamos ese espacio de tiempo para que se lleve a cabo, será menos probable que tengamos caries. Entonces, o casi en un 90% menor el espesor de la caries. Entonces, aquí entra justamente la la importancia de eliminar rápidamente o eliminar más bien y de manera correcta la placa dentobacteriana donde están presentes los microorganismos, donde también está presente cierta parte de la dieta y donde nosotros volvemos más susceptible al huésped, ¿de acuerdo? Limpiando superficies del diente que son más vulnerables y ayudando a la saliva a neutralizar el pH. Entonces, al nosotros neutralizar todo esto, generaremos un descenso en la cantidad de caries que podemos presentar. Recuerden, entonces necesitamos 4 factores que son responsables de la caries: huésped, sustrato, microflora o microorganismo y el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya dijimos, está la bacteria, se alimenta de esos carbohidratos, esos generan ácidos, ese ácido llega y se adhiere al diente también gracias a esos carbohidratos, esos azúcares, forman ácidos, ácido láctico y entonces generará la caries dental, el proceso de destrucción de nuestros tejidos duros del diente. Tenemos 4 tipos de afecciones de la caries. La primera es el grado 1, que se afecta solamente el esmalte. El grado 2 se afecta esmalte y dentina. El 3, esmalte, dentina y pulpa, sin haber infectado todavía la pulpa. Y el cuarto ya es la afección de esmalte, dentina y pulpa, pero la pulpa ya con infección y que puede generar un absceso periapical. En cuanto a el diagnóstico de nuestra caries, la caries se va eh, a determinar fácilmente. Necesitamos una inspección visual. Esto se puede hacer gracias o con la ayuda de un espejo bucal o también con meramente una revisada sobre las superficies de los dientes. Visualmente podemos verificar si tenemos manchas que van a verse al inicio cuando estamos en la primera fase de la caries, como manchas blancas, que serían caries incipientes. Después van a ir cambiando su translucidez y van a ir cambiando de coloración, a verse un color amarillo, marrón, café, marrón y negro. Ajá, entonces podemos ver puntos, líneas o manchas y también podemos encontrar cavidades también invadidas de esta coloración por ya el proceso de destrucción de las superficies duras de los dientes. Tenemos entonces la inspección visual y la inspección manual. La inspección manual se realiza con un explorador, que es un ganchito que pasa por todas las superficies de los dientes y en donde se atore, porque obviamente hay un huequito, ahí hay que revisar si tenemos mancha blanca, marrón o negra sobre la superficie del diente y ahí se podrá determinar si tenemos caries o no. También las radiografías son un punto importante para determinar si tenemos caries o no. Hay caries que no podemos ver en la superficie, pero que están entre las caras de los dientes, entre las caras proximales de los dientes. Como es este caso, por ejemplo. Aquí entra el explorador, pero no podemos determinar el grado de afección. Entonces tomamos una radiografía y podemos determinar con un espacio, una zona radiolúcida bien delimitada sobre la superficie del diente, todo el tejido que ya ya se desmineralizó y al perder minerales queda en la radiografía como es una mancha radiolúcida bien delimitada, que en este caso pues la afección ya será esmalte, dentina y parte de la punta. ¿De acuerdo? Hay elementos también de diagnóstico que puede ser la transluminiscencia, que podemos pasar una luz sobre la superficie del diente y verificar
como se ve aquí, la mancha del dientito y hacia dónde o qué tejidos están afectados, porque recuerden que la mayoría de las veces el esmalte solo sirve como defensa, pero ya que la caries desminera esos tejidos, bueno, ese tejido en particular, va a romperse, se perfora, entra la caries y coloniza toda la parte interna de los túbulos dentinarios porque tienen mayor permeabilidad. Entonces, la caries que se nota más o la que deja más espacio, más hueco sobre la superficie del diente, es en donde está ya invadida la dentina. Hay veces que simplemente tenemos un mini puntito de caries en el esmalte, pero ya toda la dentina está destruida, porque la caries entró por ahí, pero se diseminó en todos los túbulos dentinarios y eliminó el, y eliminó el, y eliminó toda la superficie dentaria, ¿de acuerdo? Entonces es importante también revisar esa parte interna. Las caries entonces se van a ver como una zona, que es la zona translúcida, que es la zona que inicia la invasión bacteriana y que llega y que genera el proceso de desmineralización. Después llega otra capa que es la zona oscura, que es donde ya tenemos una pérdida de las propiedades orgánicas de nuestros tejidos y hay una invasión bacteriana. El cuerpo de la lesión es la cavidad, todo el hueco que quedó cuando cuando se desmineralizó el tejido, y la última es la zona superficial, que es donde afortunadamente algunas propiedades de la saliva van a ayudar a remineralizar esta zona superficial para evitar que se siga propagando la caries, entonces la contiene, ¿de acuerdo? Entonces esa zona superficial será como un periodo de reparación del diente de manera externa. Aquí tenemos, por ejemplo, la invasión de caries solamente en el esmalte, con una zona translúcida que puede avanzar y cruzar todo el espesor del esmalte y generar y llegar a la dentina. En la dentina ya estamos formando, cuando llegamos a esta parte ya estamos formando dentina de reparación, pero el espesor de la caries puede ir hacia los costados, hacia los túbulos, o puede ir en profundidad. Si va hacia profundidad, entonces va a llegar o va a querer invadir, digamos así, la parte orgánica del diente, que sería la pulpa, y entonces llegará la caries hasta la zona central de la pulpa y generará una pulpitis. Toda esta parte de aquí es dentina de reparación. Anteriormente estará la cavidad pulpar, pero cuando se formó la caries en dentina, ya invadió la caries la dentina, entonces la pulpa responde generando dentina de reparación y entonces se oblitera la cámara pulpar, o se hace más pequeñita la cámara pulpar. Pero la caries avanza rápidamente y al avanzar y llegar a la zona de la dentina de reparación, pues bueno, ya tenemos una invasión bacteriana en la pulpa y eso generará una pulpitis al inicio. Pulpitis que puede ser, en este caso, pues irreversible, puede ser irreversible cuando se presenta una lesión en esta parte, en la dentina sin llegar a la pulpa, una pulpitis irreversible, acá una pulpitis reversible, y que si se coloniza la pulpa o la cámara pulpar, podemos generar entonces una periodontitis apical aguda o una periodontitis apical crónica y generar un absceso periapical, ¿de acuerdo? Eso es lo mismo. Y bueno, ¿cómo se trata una caries? Es súper sencillo. Afortunadamente, la mayoría de las caries son autolimitables. Quiere decir que solamente se contiene y el cuerpo las contiene hasta el absceso periapical o la periodontitis apical aguda. Se contiene hasta ahí y ya no pasa más allá de una enfermedad grave, aunque sí hay enfermedades graves que se pueden asociar a la caries, como los abscesos eh, cerebrales, como la sinusitis maxilar, como la angina de Ludwig, como la endocarditis bacteriana, que justamente creo que se les dejé de tarea, ¿no? Sí, Bueno, ahorita a ustedes me los presentan. Y bueno, y como se autolimita, pues bueno, podemos hacer. Si tenemos
podemos generar una hiperemia en la pulpa o pues ya tener una pulpitis ya presente, que ya les decía que hay dos tipos, pulpitis reversible y pulpitis irreversible. La pulpitis reversible es simplemente cuando se afecta la dentina y la pulpitis irreversible es cuando ya se afecta la pulpa y se infecta esa pulpa, porque entra en un proceso de necrosis, ya les dije, porque choca sobre las paredes de los dientes, las paredes duras y comienza a perder su vascularidad, su aporte sanguíneo natural y entonces pues entra en este proceso. Cuando tenemos solamente la afección en el esmante y en la dentina, o sea, grado 1 y grado 2, se recomienda eliminar con un instrumento rotatorio el tejido dañado o afectado y sustituirlo, limpiando obviamente toda esta cavidad y sustituirlo después por un empaste que puede ser una resina o una amalgama, o si ya tenemos pérdida o destrucción de más tejidos o más caras de nuestro dientito, pues puede ser una corona, una incrustación sobre la superficie del diente, pero si ya tenemos una invasión hacia la pulpa, pues necesitamos un tratamiento de conductos, que es una desvitalización, o sea, eliminar la pulpa dental del diente y reemplazarla por un material plástico. O si ya de plano está involucrado la integridad del diente y la integridad, o sea, la salud de la persona, pues entonces se puede sugerir una extracción dental, ¿de acuerdo? Esto es lo que ya les platicaba, que era la placa dentobacteriana, era ese depósito blando no mineralizado que tenemos restos celulares, restos epiteliales y bacterias que se va a formar sobre las superficies lisas y surcos sobre los dientes. También se puede posicionar sobre los aparatos, ya sean fijos o removibles de los dientes, y que si no se limpia adecuadamente, entonces puede evolucionar a formar caries o a formar enfermedades periodontales como la gingivitis o la periodontitis. ¿De acuerdo? Este es un caso de caries. Bueno, no todos, pero sí. Y aquí es importante que los pongamos. En este caso es caries incipiente. Esas manchas blancas son caries justamente. Caries que se detuvieron afortunadamente gracias a la defensa tanto de la saliva como del diente. Pero que si nosotros no damos minerales a este dientito, van a generar esa cavidad. Una cavidad como esta, hoyitos, ¿de acuerdo? Estas cavidades ya son caries, ¿de acuerdo? La caries les decía que primero comienza con esa mancha blanca, blanca lechosa. Se puede detener, pero si no se detiene, va a avanzar a una mancha amarillo café, como esta, que ya genera una cavidad. Si esto no se detiene, va a evolucionar justamente a una mancha blanca, amarillo café con profundidad más amplia. Y si esto no se detiene, llegará a una mancha café negra sobre la superficie del diente y ya una destrucción sobre toda la superficie de los dientes. Esta es una caries de biberón o caries rampantes, justamente porque el bebecito, bueno, en este caso es un niño de aproximadamente 5 años, tuvo contacto con muchos alimentos cariogénicos. La leche de fórmula y la leche de vaca que consumimos, tiene azúcares y esas azúcares van a ser nuestra dieta cariogénica. Si no es el bebecito entra en contacto con estas azúcares y está mucho tiempo sobre la superficie de los dientes sin eliminarse estas superficies, pues va a generar justamente este tipo de caries. Este tipo de caries es muy común, desafortunadamente, y más en nuestra población infantil mexicana. Es muy común y la verdad es que las mamás tratan de justificar que dicen, es que me descalcifiqué en el embarazo. Es que
Le dieron muchos medicamentos y se le hicieron así los dientes. Realmente hay muy pocos medicamentos que pueden generar manchas sobre las superficies de los dientes. Uno de ellos sí es, por ejemplo, la tetraciclina. Y la tetraciclina va a dejar estas líneas, manchas, va a manchar justamente lo que hablábamos cuando veíamos dentina. Va a manchar la dentina de manera intrínseca. Pero si ustedes se dan cuenta, la superficie de los dientes es íntegra. Ay, ¿de acuerdo? Está planita, no se ve una cavidad, no se ve una zona translúcida, no se ve una mancha negra, ¿de acuerdo? Se ve una línea de incremento porque está donde se estuvo depositando el medicamento en el interior de la dentina y se ve en todos los dientes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, estas sí son manchas por medicamento, en particular por la tetraciclina, que se administró en el embarazo, ¿de acuerdo? En la mamá de esta persona le administraron tetraciclina y entonces generó esta pigmentación marrón sobre las superficies de los dientes, pero no dejó cavidades, ¿de acuerdo? No destruye los tejidos del diente porque no los descalcifica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién? Digamos que pierde la parte o la superficie mineral del diente, pues es la caries, ¿de acuerdo? Entonces la caries, así se ve una caries, no es por medicamentos, no es por porque estuvo descalcificado, ¿de acuerdo? Es simplemente porque estamos teniendo una dieta alta en azúcares y un estímulo constante sobre las superficies de los dientes y una deficiente higiene bucal, ¿de acuerdo? Y aquí es importante mencionarles que la higiene bucal inicia desde que el bebecito no tiene dientes. Desde que tenemos rodetes gingivales, nosotros vamos a limpiar esos rodetes gingivales con una gasa húmeda y con nuestro dedo mamá. Lo introducimos sobre la superficie de los rodetes gingivales y limpiamos esa superficie. Cuando nosotros estamos dando seno materno, estamos alimentando con el seno materno tiene una proteína que ayuda a que no se adhieran tanto estas azúcares o destruir más bien las azúcares de los alimentos. Vaya. Pero cuando nosotros quitamos ese alimento, ese seno materno o entramos en la lactación, ¿de acuerdo? Vamos a agregar alimentos que tienen azúcares, frutas, verduras, ¿de acuerdo? Algunas que van a generar que ya tengamos otra microflora y que esa microflora se alimente de esas azúcares de nuestros alimentos. Aunque nosotros estemos alimentando con el seno materno, ya no tenemos esa protección. Entonces, los primeros 6 meses son solamente la protección que le da el seno materno o la leche materna, pues, a nuestra boquita. Pero en esos 6 meses, la mayoría de nosotros no tenemos todavía dientitos. Los dientes comienzan a aparecer en boca a partir de los 6 meses, justamente cuando entra la alimentación complementaria. Y entonces, cuando nosotros entramos a alimentación complementaria, es necesario e indispensable tener una buena higiene bucal. ¿Cómo tenemos una buena higiene bucal en un bebecito? Nosotros como papás estamos o somos responsables de la higiene bucal de nuestros hijos hasta los 6 o 7 años de vida. Entonces, no, este tipo de caries no es porque los niños no se lavan los dientes. Los niños no se van a saber lavar los dientes. Quien es responsable de la higiene bucal son siempre los papás. Entonces, deben de comenzar a cepillar los dientes desde que están los rodetes gingivales y que ya empezamos con una alimentación complementaria. Necesitamos cepillar los dientes y con pasta de dientes con flúor, ¿de acuerdo? El flúor es importante, ya dijimos, para el fortalecimiento de la superficie de los dientes. El flúor también está presente en el agua, está presente en la sal, ¿de acuerdo? Pero pues no le estamos dando agua, no estamos dando sal al inicio a nuestro bebecito. Entonces, se necesita fortalecer ese esmalte con flúor, ¿de acuerdo? Para que resista más los ácidos de las bacterias. Y se sugiere también evitar el biberón a partir de los 9 meses de vida hasta el año y medio, ¿de acuerdo? Entonces, el uso del biberón, que es justamente esta caries rampante, es porque en el biberón se lo dan en la noche. El bebé se duerme con la leche sobre las superficies de los dientes y pasa mucho tiempo, al menos 8, 10, 12 horas, sin haber removido
esas azúcares de la superficie. Se forma placa y conforme van pasando los días, pues se va formando más y más placa. Si estamos siguiendo esta rutina de que le damos lechita en la noche, pues entonces los bebecitos van a tener esta característica. Pérdida de la superficie dentinaria de los incisivos centrales, laterales, caninos, superiores y molares inferiores. Ajá, molares superiores e inferiores. Entonces, todas las caries que vemos de los dientes incisivos y laterales y hasta caninos en los cuellitos es por biberón y por una falta de técnica de cepillado, ¿de acuerdo? Entonces, manchas blancas que tienen o manchas o caries incipiente, caries ya establecida, este sería un caries grado 3 o 4 y manchas por tetraciclina, ¿de acuerdo? Que no son iguales. ¿Dudas hasta aquí? Yo No, nada más podría repetir cómo era la limpieza entonces en los recién nacidos o bebés que toman leche materna. Es que no escuché bien esa parte. Pones Ajá. una gasita, la mojas en agua electropura y te envuelves tu dedito índice y con tu dedito lo vas a introducir en la boquita del bebé y entonces vas a frotar los rodetes gingivales. Si ya tenemos dientes, porque hay niños que nacen con dientes, también vas a hacer el mismo proceso y también si los niños ya están en el periodo de ablactación, puedes limpiar todavía las superficies dentales con la gasa, vas a frotar la gasita. Ya cuando tienen los dientitos ya a partir de los 6 meses, 6, 8 meses y ya que están bien establecidos, entonces puedes utilizar un cepillo de dientes para bebé que tienen muchos filamentos, entre más filamentos y entre más delgaditos en esos filamentos mucho mejor. Son cepillos blanditos diseñados para los bebés y le vas a poner la mitad de un granito de arroz de pasta de dientes con flúor, 1500 partes por millón, de 1000 a 1500 partes por millón de flúor, y lo vas a frotar sobre el dientito, tallando de manera circular el dientito. Ya que tenemos todas esas superficies limpias, entonces podemos limpiar otra vez con la gasita todos los rodetes gingivales. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? Muy bien, entonces, ¿alguien quiere presentarnos su tarea? Si quiere yo, doctora, A ver, ¿cómo te llamas? solo que Valeria Rojo. Valeria. Rojo, Valeria. Ya. Mm, ¿Ya se puede ver? Sí, ya. Ya. Gracias. Bueno, respecto a las enfermedades relacionadas con la caries dental, encontré como varios tipos de relación, porque había unas enfermedades que, digamos, propiciaban el desarrollo de las caries, pero también coloqué otras enfermedades que se podrían dar o aumentar el riesgo de padecerlas si tenemos caries. Entonces son las que coloqué. Empezando por la diabetes. Respecto a los pacientes diabéticos, yo había encontrado que van a tener una alteración en lo que es la saliva debido a los niveles de hiperglucemia, sobre todo en pacientes diabéticos que no estén controlados. Entonces, al alterar ese pH de la saliva, pues va a perder su función que nos comentaba la doctora, que era de protección, neutralizar, etcétera. Y ello va a propiciar a que los pacientes diabéticos pues sean más propensos a desarrollar estas caries. En un estudio que encontré, decía que las lesiones causadas por caries van a ser evolutivas. Y su mayor prevalencia va a ser en pacientes diabéticos, bueno, más bien su mayor prevalencia en pacientes diabéticos es inversamente proporcional al control metabólico. Es decir, que los pacientes con diabetes que tengan peor control metabólico son aquellos donde se encontró mayor prevalencia de caries y sobre todo de lesiones asociadas a esas caries, aparte de que los pacientes diabéticos
pues tienen una disminución en la resistencia a las infecciones y eso también puede provocar que tengan procesos de curación más lentos y que sea más complicado tratar las caries en estos pacientes. Otra relación que encontré fue con algunas enfermedades cardiovasculares, ya que en la cavidad bucal hay más de 400 especies de bacterias que ya bueno, la doctora ya nos comentó algunas. Entonces, cuando estas bacterias se acumulan, se van a adherir a la superficie de los dientes y van a estar liberando continuamente sustancias nocivas y sobre todo metabolitos que van a ser principalmente lipopolisacáridos. Y todas estas sustancias pueden generar una respuesta inflamatoria crónica. También pueden viajar a través de la circulación y llegar a infectar incluso tejidos cardiovasculares. Y esto va a contribuir al desarrollo de aterosclerosis y al riesgo de isquemia e infarto al miocardio incluso. Obviamente en bacterias, en caries que ya están muy avanzadas, o sea, de altos niveles, son sobre todo las que van a aumentar el riesgo de padecer estas enfermedades cardiovasculares. También se encontró en este estudio que específicamente Streptococcus angus y, no creo que era la P, era por pinomas, creo, gingivalis. Porfiromona. Ah, ok, gracias. Estas bacterias se encontró que van a tener una proteína asociada a la acumulación de plaquetas y esto también va a contribuir al riesgo de padecer infarto del miocardio. Otra enfermedad es la sinusitis de origen odontogénico. Esta va a ser una infección polimicrobiana que incluye tanto aerobios gram positivos como anaerobios, bacilos gram negativos y enterobacterias. Lo que va a ocurrir aquí es que va a haber una perforación de la membrana de Schneider, ya sea durante un procedimiento quirúrgico o puede ser por difusión de un proceso infeccioso de un diente vecino. La causa más frecuente de esta sinusitis odontogénica son las lesiones periapicales que van a ser el resultado de la desvitalización pulpar debido a las caries. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que va a haber una disminución del drenaje sinusal, un aumento en la presión intranasal, que va a ocurrir durante el proceso de inflamación. Todo esto va a reducir la tensión de oxígeno por la disminución de la irrigación sanguínea en esa zona y la depresión de la acción ciliar. Finalmente, vamos a tener como resultado que el potencial de oxidorreducción va a ser óptimo para el desarrollo de los gérmenes anaerobios. Entonces, todo esto va a propiciar a que haya una sinusitis debido a la afección de la zona. Y otra enfermedad relacionada que encontré es la mediastinitis necrosante descendente. Aquí, bueno, leí que había 2 vías de diseminación, que son las que vemos aquí en la diapositiva. La de arriba nos dice que desde el espacio parafaringeo se va a difundir todo hacia el lado contralateral a través de la pared parafaringea posterior y de ahí va a descender hacia el espacio pretraqueal y al espacio prevertebral. Y otra vía es que es desde el espacio submandibular o pteriomandibular a través de la vaina carótida va a llegar hasta mediastino y el espacio pleural posterior. Todo este descenso también se va a ver como favorecido por la gravedad, por la respiración propia del paciente y por la presión negativa que se maneja a nivel de tórax. Y finalmente, el absceso cerebral. El absceso cerebral como tal es una infección focal dentro del parénquima cerebral. Y el absceso cerebral, que es de origen odontogénico, constituye apenas un 0.9%, o sea, es muy poco frecuente, sin embargo, pues se puede presentar. Y cuando es de origen odontogénico, va a estar ubicado principalmente en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Las principales bacterias que van a estar aquí implicadas va a ser Streptococcus,
bacilos gram negativos, también va a haber bacilos gram positivos, etcétera. Y aquí la vía de difusión va a ser a través de una pansinusitis por vecindad con las meninges o por una celulitis geniana anterior, alcanzando la vena angular y así produciendo una trombosis del seno cavernoso. Y ya. Muy bien, Una muchas gracias. psicóloga. Gracias. ¿Alguien encontró alguna otra? Yo. ¿Quién dijo yo? Bueno, primero Primero habló yo. Jessica. Oí una niña y luego Ujú. un niño. Sí, Adelante, Jessica, platícanos. igual comparto pantalla. ¿Sí? Pueden verlo. No sé si ya, ¿verdad? Ya se ve. Ya se ve. Aquí yo había encontrado otras dos diferentes, que entre ellas está la artritis séptica. En esta, pues, recordemos que esta va a ser importante en la morbilidad y discapacidad y la mortalidad. En esta, justamente, pues va a haber una diseminación hematógena de las bacterias de la membrana sinovial. Pero, pues, ¿cómo va a pasar? Pues es que, como tal, esta va a tener un gran suministro de sangre y también, pues, va a carecer de membrana basal y esto va a generar que los microorganismos puedan entrar más fácilmente y pues generar como tal una artritis séptica. Entonces, yo encontré que en este caso está el Streptococcus viridans, que justamente pues va a generar va a ingresar como tal y va a generar pues la artritis séptica. Entonces, debido pues a la caries, ¿no? Porque pues están los microorganismos, entre ellos el Streptococcus viridans. Y bueno, todos los que nos mencionó, pero yo encontré específicamente esto. Y la otra que fue la angina de Ludwig, que justamente esta va a ser una infección bacteriana de los tejidos blandos del cuello y de la boca. Y bueno, se define como tal, como una celulitis rápidamente progresiva. Va a estar localizada en el espacio submandibular, afectando el área sublingual. Y bueno, esto es importante saber que no va a afectar como tal a los ganglios linfáticos. Si podemos ver, podemos decir cómo puede ser en la parte de los ganglios linfáticos, pero no es así, este no lo afecta. Es más predominante en niños, pero también en adultos, o sea, no es exclusivo de ellos. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues justamente va a ser por un foco odontogénico, donde pues va a ser a partir de los factores de riesgo, como entre ellos tenemos la caries dental. Y esto pues va a generar abscesos en el segundo o tercer molar y así generar pues esta celulitis, que es la de Lupus. Y bueno, entre ellos los agentes, Streptococcus viridans, aéreos y los demás que ya hemos mencionado. Y ya, son como los dos extras. Muy bien, muchas gracias. Justo la angina de Ludwig es la complicación más común de la infección de los molares inferiores. Brandon, ibas tú, ¿no? Sí, doctora. Voy a compartir pantalla. Gracias, Jessica. Déjame te anoto. ¿Me dices tu nombre? Hernández ¿Hernández? Colchado, Jessica. Sí. Gracias. ¿Ya se ve la pantalla? Ya. Ok. Bueno, yo encontré la pulpitis como una de las principales complicaciones de la caries, que va a ser una inflamación de la pulpa dental y bueno, pues ocurre básicamente cuando la progresión de la caries dental expone la pulpa dental, lo que lleva a una infección. Aquí el síntoma temprano y dominante de la pulpitis aguda es un dolor pues un dolor intenso que puede ser provocado por cambios térmicos. Especialmente los pacientes se van a quejar o sea, bueno, cuando ingieran bebidas frías, les va a doler demasiado. Y se clasifica en reversible e irreversible. La reversible ocurre cuando cuando la caries invade la pulpa y se asocia con una inflamación leve. Esta es pues, como la característica principal, que es leve. Y la pulpitis irreversible se refiere a la inflamación continua dentro de la cámara pulpar, con aumento pues, rápido de la presión. Hay una oclusión de los vasos sanguíneos en el foramen apical. Puede haber isquemia y necrosis del tejido pulpar.
Y bueno, aquí de la irreversible se caracteriza por un dolor agudo e intenso y pues es una de las razones más frecuentes por las que los pacientes buscan una atención pues odontológica de emergencia. Y pues ya, también tengo la gingivitis, la periodontitis y aquí yo también, bueno, antes de pasar como, bueno, esta que ya la mencionaron, yo también encontré la infección de los espacios orofaciales, que es como una ampliación Es la de, diseminación de esa ajá, infección odontogénica. ajá, la Ajá, ampliación, sí, la diseminación como diseminación. tal. Y bueno, va a haber de tres tipos. Va a haber, bueno, creo que los más comunes son los espacios caninos e infratemporales, que aquí pues pueden provocar una infección del espacio canino y se manifiesta con la hinchazón, perdón, dramática del labio superior, la fosa canina y con frecuencia los tejidos periorbitarios. De hecho, pues de esta fue la única que encontré una imagen así como pues real, o sea, de una paciente. Sin embargo, pues también va a haber de espacios masticatorios y de los submentonianos. Y pues al igual El que de mi... perdón, el de los espacios masticatorios generan un trismus, quiere decir que no permite la apertura bucal normal. Y entonces, pues está limitado sí, la apertura. Cuando el paciente trata de abrir la boca, no puede, porque Ujú. está involucrado ese espacio masticatorio. Y en los espacios bucales y submentonianos, pues ya generarán similar a la angina de Ludwig. Sí, de hecho también encontré que hay una osteomelitis de la mandíbula. Sin embargo, bueno, lo que yo leí pues es que no era como tan frecuente que fuera por caries, pero aquí pues se complica, pues sí es una complicación también y pues básicamente, de hecho había puesto, pero la quité porque pues no, ya había puesto estas 5 y bueno, por último la enfermedad cardiovascular. Pero no sé si está bien esta parte hablando de los espacios masticatorios, si esto también nos puede conllevar a una osteomelitis de la mandíbula. Sí, te puede llevar una osteomelitis esclerosante focal porque se forma un absceso periapical en la parte inferior. Ujú, Ok, sí se puede. muchas gracias. Y pues ya, bueno, mis compañeros ya mencionaron la angina de Los Ludwig y y los la enfermedad cardiovasculares. cardiovascular. Ujú. Muy bien. ¿Alguien encontró algo más? Yo, doctora. Gracias. Gracias, Brandon. Gracias, doctora. Cristian, adelante, Cristian. Ah, ¿cómo compartir? ¿Alguien sabe cómo compartir un teléfono? Sí, Yo no. debes de tener los 3 puntitos abajo Ajá. y ahí en los 3 puntitos le picas y te debe de aparecer compartir pantalla. Ok, ok. Gracias. Sí, de nada. Oigan, ¿qué saben de que vamos a regresar a la escuela? ¿Sí vamos a volver o no? ¿No les han dicho nada? Yo sabía que depende del departamento, bueno, como de la academia. Las clínicas. Bueno, es que depende, es que por decir, creo que los de inmunología y esos, que son como de materias básicas, ya Ujú. tuvieron junta y sí van a regresar a clases. O sea, la escuela iba a darle como prioridad a ciertas materias, Ya. pero, o sea, no desconozco si en séptimo Todas. semestre, ajá, si en séptimo Ajá. semestre vayamos pues creo que esta es la única que tenemos en la escuela y dermatología, pero sobre estomato no desconozco. No, no, pues yo tampoco. Bueno, gracias. ¿Pero ustedes ya volvieron a la escuela? No, No, Ok. Bueno. Perdón, Cristian, adelante. Sí, ¿ya pueden ver mi pantalla? Ya. Pues yo encontré pues relación con asma y es que mencionaba que lo que provocaba asma es que por medicamentos más que nada es que en los agonistas de beta 2 pues disminuía el flujo salival. También provocaba el aumento del recuento de los lactobacilos y el Streptococcus mutans, también la disminución del pH salival y en la mayoría de los medicamentos pues presentaban hidratos de carbono y también aquí no lo justificaba, pero en el artículo se mencionaba que en las personas con asma había un aumento en la frecuencia de consumo de bebidas cariogénicas y en el cáncer también, pero en el cáncer yo encontré que había, bueno,
para que hubiera una relación como fuerte entre las caries y el cáncer, este cáncer debía ser de cabeza y cuello y además debía de ser en niños, ya que, bueno, se mencionaba que por lo mismo de las radiaciones, los odontoblastos, pues, en especial los presecretores, eran particularmente vulnerables y como estos secretaban dentina, lo que provocaban las radiaciones es que, bueno, se creara la dentina, pero esta dentina no iba a ser realmente fuerte, lo que iba a provocar que, bueno, hubiera mayor vulnerabilidad por las bacterias. Igual se mencionaba que había una xerostomía por lo mismo de las radiaciones. La presencia de mucositis en los pacientes con cáncer provocaba que pues estos tuvieran una mala higiene bucal y por lo tanto predisponer a caries. Y la dieta en alta en carbohidratos, aquí estaba justificado porque se mencionaba que como ellos empezaban a dejar de sentir el sabor de los alimentos, los que llegaban a sentir con mayor presencia eran los carbohidratos. Entonces, por eso los pacientes con cáncer preferían mejor los alimentos ricos en azúcares que otros. Y también había deficiencia en las inmunoproteínas. Y bueno, y lo demás ya es lo que habían mencionado, lo de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, las arritmias. Y bueno, yo había encontrado, aunque era solo un artículo, que las arritmias se relacionaban con las caries porque en el caso del Streptococcus mutans, por ejemplo, cuando provocaba la placa de aterosclerosis, este Streptococcus también dañaba parte del endotelio. Y al dañar parte del endotelio, lo que provocaba es que se hubiera una irregularidad en el sistema inmunitario y provocaba que la proteína C reactiva aumentara. Y bueno, se ha visto que la proteína C reactiva está relacionada con las arritmias, ya que como hay una disfunción como tal en el sistema inmunitario, esto provocaba que hubiera un remodelado en los miocitos y al haber este remodelado provocaba las arritmias. Y bueno, eso es lo que encontré. Muy bien, muchas gracias. Me pareció interesante lo del cáncer. Sí, es que, bueno, había visto que este tipo de caries se le conocía como caries post-radiación más que por razón del cáncer. Sí, justamente no es como una consecuencia de que tengamos caries, sino los vuelve más susceptibles, ¿no? A presentar la caries justamente porque digamos que la dentina se vuelve esclerótica, ¿no? Y ya no es como tan resistente como lo mencionaste y pues los vuelve más vulnerables. Ahora, lo que me pareció más interesante de todo lo que mencionaste es que las personas con cáncer prefieren los alimentos azucarados, ¿no? Vimos cómo se pasan cómo se transmiten los sabores y los sabores dulces son como los más simples, ¿no? Entonces, pues son mucho más fáciles y podemos aumentar también los ácidos que tenemos en nuestra boquita. Entonces, eso me pareció muy interesante. No lo había escuchado, la verdad. Muchas gracias. Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos bien? Bueno, ¿alguna duda o pregunta de las caries? No, pero ¿Todo bien? Bueno, entonces la siguiente tarea va a ser que ustedes busquen ahora 5 enfermedades que se relacionen con la enfermedad periodontal, que es la periodontitis y la gingivitis. ¿De acuerdo? Sí, 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 doctora. Vale. Bueno, entonces la siguiente semana veremos gingivitis y periodontitis. Y ya, ¿qué nos falta? Gingivitis, periodontitis y técnicas de cepillado. Y haremos nuestro examen. Nuestro examen lo vamos a hacer el día 10, me parece. 10 de noviembre, sí, 10 de noviembre, ¿de acuerdo? Sí, ok, está bien. Entonces, sí, ese día hacemos nuestro examen y tenemos todavía 2 clases más para terminar nuestros temas. Entonces estamos perfectos. ¿Vale? Bueno, si tienen alguna pregunta,
Me escriben, me mandan un mensajito. Si no, ahorita les asigno la tarea. Si no se las asigno, por favor, me avisan unos días antes para que tengan oportunidad de subirla. Y les paso lista y acabamos, ¿vale? Entonces, ¿está Viridiana? Presente. Jocelyn. Presente. Cristian sí está porque participó. Jessica sí está porque participó. Valerie. Presente. Yuritsi. Presente, doctora. Alan. Alan no está. Me parece que no, doctora. Luis Manuel. Aquí estoy, doctora. Presente. Brandon sí está porque participó. Luis Fernando. Como que sí veo que está conectado, pero como que no me contesta. Ya se quedó dormido. Valeria. Presente, yo ¿Está? Sí, participé también. participaste también. Ajá. Alexa. Presente. Y Fernanda. ¿No está Giselle? ¿No? Bueno. Ni Fernando ni Fernanda. Ok. Vale, chicos. Bueno, pues muchas gracias por su atención. La siguiente semana nos escuchamos. Presente. Ah, sí estás. Bueno, nos escuchamos la siguiente semana, ¿vale? Gracias, hasta luego. Doctora, gracias. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.